Saludo apreciativo y cariñoso a todos vosotros, apreciados hermanos, los hermanos que se reúnen en el nombre del Señor Jesús en la asamblea de Conchalí. Un cariño apreciativo por parte nuestra y deseamos poder compartir la palabra del Señor precisamente en este mes de agosto. Y bueno, partiremos con nuestro tema propiamente tal. Vamos a considerar en esta noche lo que se llama el día de expiación, el día de Yom Kippur. Fíjese que la palabra solemne, apreciados hermanos, se define de la siguiente manera. Dice que se hace o se celebra una gran ceremonia, es decir, ser solemne significa celebrar una gran ceremonia, pero de una forma formal, de una forma grave, de una forma seria, sobria, acompañando prácticamente todos los requisitos necesarios para poder dar validez y eficacia a lo que se quiere presentar en forma solemne. Es decir, poder dar un testimonio. Y en el capítulo que vamos a considerar de la Escritura, inspirada por el divino autor, presenta la gran doctrina de la expiación en lo que era ese día tan especial para los israelitas que se llama el día de Yom Kippur, es decir, el día del perdón. Ese era un día solemne para ellos, e Israel en ese día debía afligir sus almas y humillarse porque era el día de la expiación. Debemos decir que Israel en el día de hoy, el israelita de este tiempo, del 2024, todavía ellos celebran esta gran fiesta que está descrita aquí en la Escritura. eh, claro que no lo hacen como la Escritura lo expresa en el día de hoy, y es el deseo de ellos de volver a poder realizar todo este ritual que aparece aquí en la Escritura. Sabemos que ellos tienen puesto el velo sobre sus ojos, ¿verdad? Porque este día, esta ceremonia del día de expiación, del día de Yom Kippur, es una figura de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Ellos no lo miran así, no lo ven así, y es por eso que tienen un velo sobre sus ojos. Déjeme decirle que el Israel actual no cree que Jesús es el Mesías, por lo tanto no recibe ningún aspecto, ninguna enseñanza. De hecho, ellos no leen ni consideran el Nuevo Testamento como palabra inspirada por Dios. Solamente ellos están considerando el Antiguo Testamento, y aún así, fíjese que ellos estudian el Tanaj, que es prácticamente el Pentateuco, lo que es los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, escrito por Moisés. Ese es lo que llaman el Tanaj, donde está la ley de Dios. Eso es lo importante y lo medular para ellos. Ni siquiera consideran mucho a los profetas o las partes inspiradas del resto del Antiguo Testamento. Sin embargo, más que estudiar el Tanaj, ellos estudian el Talmud. ¿Y qué es el Talmud? El Talmud es los comentarios de los distintos rabinos que hacen acerca del Tanaj o del Pentateuco. Ese es el Israel del día de hoy. Pero vamos a leer las escrituras en Levítico capítulo 16, apreciados hermanos, y vamos a leer desde el texto 1 al texto 22. ¿Qué describe este Levítico 16? Describe ese día tan solemne para los israelitas que es el día de la expiación o el día de Yom Kippur. Lo que vamos a estudiar en esta noche entonces es qué se consideraba y qué se hacía en ese día y cuáles son las figuras y las sombras que hablan acerca de la obra preciosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La palabra del Señor dice así, Levítico capítulo 16, desde el texto 1 al texto 22, vamos a considerar la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Así comienza este capítulo, en forma bastante solemne, recordando entonces de que para poder acercarse a Dios
había que hacerlo de una manera formal y de acuerdo a las consideraciones que Dios había dado. Y resulta de que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, fíjese que tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego y sobre el cual pusieron incienso sobre ese fuego y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que Jehová no había mandado, que Dios no había mandado. Entonces salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ese acontecimiento está escrito en Levítico capítulo 10, donde estos dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ¿no es cierto?, ofrecieron un fuego extraño delante de Dios y que Dios no había mandado, y por supuesto murieron. Entonces, este capítulo 16 comienza recordando ese nefasto evento para poder manifestar y dar énfasis de que para poder acercarse a Dios hay que acercarse de una manera solemne y conforme a los preceptos que Él ha dado. Es así entonces que comienza este capítulo 16. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cuando se acercaron delante de Jehová y ofrecieron ese fuego extraño que Dios no había mandado y murieron. Texto 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mirra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ello se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incenciario lleno de brasas, de fuegos del altar, de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llegará la sangre detrás del velo, adentro, y llegará adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Y así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará.
y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con sus dedos 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Que el Señor bendiga su palabra. Tenemos entonces aquí el relato propiamente tal. Vamos a compartir un poquito la pantalla, apreciados hermanos. Vamos a compartir aquí esta figura, dentro de la cual tenemos propiamente tal, ¿no es cierto?, el tabernáculo de los israelitas. No sé si se aprecia bien, apreciados hermanos, pero al menos allí se ve el tabernáculo de reunión que los israelitas habían construido en el desierto. Decíamos entonces de que Levítico capítulo 16 nos habla de ese gran día de la expiación, el día de Yom Kippur, el día del perdón para los israelitas. Fíjese que expiar significa cubrir, tapar, y se usa la palabra hebraica kafar. Kafar significa cubrir, tapar los pecados o las iniquidades propiamente tal del pueblo. Pero también hay otro vocablo hebraico que se traduce en nuestras Biblias como espiar, que significa nazar, que es quitar, pero esto es como un quitar un peso de encima. Fíjese que esta ceremonia, la de Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación, permitía establecer y mantener las relaciones de Jehová, de Dios, con la congregación de Israel. Ese día eran expiados los pecados, las faltas y las debilidades del pueblo, y con ello Dios, el Dios vivo y verdadero, podía habitar entre ellos. La sangre derramada en este solemne día, y en virtud de esa sangre, un Dios santo podía hacer su morada en medio del pueblo de Dios, y a pesar de todas sus impurezas. El 10º día del 7º mes era un día solemne y era un día único para Israel. Los sacrificios de este día eran el fundamento del Dios de toda la gracia. Era el fundamento del Dios de toda la misericordia y la longanimidad, es decir, de la paciencia de Dios para con su pueblo amado. Vemos además que el camino hacia el lugar santísimo, aquel lugar santísimo, ¿verdad? No sé si usted se recordará de que el tabernáculo estaba dividido en 2 partes. La primera parte era el lugar santo y la segunda parte era el lugar santísimo, que estaba tapado con un velo. El camino hacia el lugar santísimo no había sido aún manifestado. Dios estaba oculto detrás del velo y el hombre tenía que mantenerse a una distancia. El camino no estaba abierto para que el hombre pudiera acercarse en todo tiempo a la presencia de Dios. Y dentro de todas las series de ceremonias mosaicas, no había ningún medio que permitiera al hombre morar allí en el lugar de la gloria de Dios, donde estaba el Shekinah, es decir, que esa gloria de Dios brillaba constantemente. Dios estaba encerrado, velo adentro, lejos del hombre, y el hombre estaba afuera, lejos de Dios. ¿Por qué?
Fíjese que en Hebreos capítulo 10, los primeros 4 textos nos dan la explicación. Leamos la epístola a los Hebreos en su capítulo 10 y veamos esos 4 textos que nos dice y nos explica inspiradamente el divino autor, ¿no es cierto?, de por qué estaba, eh, ¿no es cierto?, cerrado este camino al lugar santísimo. Dice así la Escritura: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan, por supuesto, a Dios. Es decir, la ley y los sacrificios no podían hacer perfectos a aquellos hombres que querían acercarse a la presencia de Dios. De otra manera, la Escritura dice, texto 2, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esa es la razón por la cual entonces el hombre no podía acercarse a la presencia de Dios, allí al lugar santísimo, a la gloria de Dios, porque estos sacrificios eran imperfectos y la sangre de estos toros y machos cabríos no podían limpiar la conciencia del hombre, no podían quitar los pecados. Dios los aceptaba porque él miraba hacia el futuro de que iba a venir un Mesías en el cual iba a realizar una sola obra sacrificial de expiación para poder limpiar para siempre los pecados del hombre. Por lo tanto, ni el sacerdocio levítico, fíjese, ni los sacrificios levíticos podían conducir a la perfección. Un hombre imperfecto no podía ser un sacerdote perfecto. Y un sacrificio imperfecto, como eran los sacrificios de los animales, de esos toros, cabras y machos cabríos, no podían hacer perfecta ninguna conciencia, no podían limpiar la conciencia del hombre. Aarón no era competente para asentarse velo adentro, y los sacrificios que ofrecían no podían desgarrar aquel velo. El día de la expiación era uno de los días más importantes, dice la Escritura. El día de la expiación era el día más importante, ¿no es cierto?, dentro del calendario hebreo, y se celebraba, como habíamos dicho, en el mes séptimo al 10º día de ese mes. Fíjense, apreciados hermanos, que Israel tenía 7 grandes celebraciones, pero 7 grandes fiestas, 7 grandes celebraciones, pero este era el día anual de humillación. Las otras celebraciones estaban rodeadas de un ambiente festivo y alegre, pero este día, el día de Yom Kippur, era el día de ayuno y debían afligir sus almas. Este era el día del perdón, era el día de la expiación, era el día en que una vez al año el pueblo de Israel, todas sus iniquidades y todos sus pecados eran perdonados delante de Dios. El texto principal que describe este día ciertamente es el capítulo 16 de Levítico que hemos considerado. Pero hay otras referencias que podríamos estudiar más adelante. Fíjese que en Levítico 23, ahí también hay una referencia al día de expiación, y en Éxodo capítulo 30, el texto 10, también nos habla de este tan importante día de expiación. Vamos a considerar entonces la ceremonia de este día paso a paso. Fíjese que en los 2 primeros textos comienza recordando un acontecimiento doloroso, como lo hemos dicho, para Aarón, que es la muerte de sus 2 hijos. Teníamos que Nadab y Abiú se habían acercado a Jehová
ofreciendo un fuego extraño y murieron delante de Jehová. Entonces aquí tenemos la consiguiente advertencia para el sumo sacerdote de que la entrada a la presencia de Dios no puede ser considerada a la ligera. El día de expiación fue instituido para el cumplimiento anual de una completa expiación de los pecados de la nación Israel y del santuario. Y la solemnidad de las ceremonias sacrificiales que se hacían ese día, que incluyen aspectos únicos, y tenía la finalidad este día de mostrar la importancia suprema que se asignaba a este gran acontecimiento. Se trataba entonces de la ocasión en que un hombre, el sacerdote, el sumo sacerdote de Israel, tendría el acceso más sagrado del santuario. Ese día marcaba entonces la más elevada exhibición de la obra mediatoria, representando a los hombres delante de Dios. Todo el pueblo presenciaba aquella ceremonia a cargo del sumo sacerdote. Entonces, todo el pueblo de Israel se reunía a la puerta del tabernáculo mirando esta ceremonia que iba a realizar el sumo sacerdote para poder entrar velo adentro a la presencia de Dios y no sin sangre. El objetivo era poder perdonar, expiar, quitar y limpiar, ¿no es cierto?, todas las rebeliones y la culpa que el pueblo de Israel podría haber adquirido o haber cometido durante un año. Este día entonces marcaba la más elevada exhibición de la obra mediatoria. Y el sumo sacerdote representaba al pueblo delante de Dios, y todo el pueblo a la puerta del tabernáculo presenciaba aquella ceremonia a cargo del sacerdote, donde Aarón, el sumo sacerdote, fíjese que en figura representa a Cristo en su obra redentora. Veamos la primera ceremonia, apreciados hermanos. Lo primero que tenía que hacer Aarón está descrito, la primera parte de la ceremonia está descrito en el texto 3 y 4. Volvamos a leerlo, dice así: con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá, son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Aquí tenemos de nuevo dos grandes aspectos de la obra expiatoria de Cristo, fíjese, poniendo a salvo y manteniendo la gloria divina y respondiendo perfectamente a las necesidades, a las mayores necesidades que tiene el hombre. Fíjese que aquí, apreciados hermanos, no se menciona ninguna ofrenda de presente ni ningún sacrificio de paces. Por lo tanto, lo que se prefigura aquí, por lo tanto, no se refiere a la vida perfecta del Señor en figura, ni a la comunión que el creyente en Cristo pueda tener con el Señor en figura, como consecuencia de la obra cumplida por el Señor en la cruz, sino que aquí el único objeto es expiar. Es decir, primero satisfaciendo todos los derechos de Dios. Es decir, los derechos de la naturaleza divina, los derechos del carácter divino, los derechos de la santidad divina, los derechos de su trono divino, los derechos de su ser ofendido por causa del pecado del hombre. Lo que se trata aquí es satisfacer, es expiar y quitar y satisfacer los derechos de Dios. Y segundo, expiando, quitando, cubriendo perfectamente la culpabilidad del hombre y respondiendo a todas las necesidades que el hombre tiene delante de Dios. Fíjese, apreciados hermanos, que en figura tal es la obra de expiación del Señor.
Él se mostró en forma personal y característicamente puro, sin tacha, es decir, sin reproche. Y esto se ve en el texto cuando dice: con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Con el holocausto, con el carnero para el holocausto, ¿no es cierto?, que es un carnero perfecto, se prefigura la obediencia, la sumisión, la humildad, la devoción, la entrega como una ofrenda grata a Dios que hizo Cristo en la cruz. Y con el becerro para la expiación responde a la gloria de Dios bajo todos los demás conceptos, respondiendo perfectamente a la condición perversa y miserable que tiene el hombre. Entonces, Aarón tenía que entrar con un carnero para el holocausto, el cual satisface los requerimientos de Dios. Es una ofrenda de olor grato que representa a Cristo como devoción, entregando su vida en amor y en obediencia en la obra de redención que le tocó hacer en esa cruz del Calvario. Y el becerro habla de la expiación, es decir, la muerte de Cristo en la cruz, en el cual Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, y la sangre de Cristo derramada nos limpia de toda maldad en ese aspecto. Además, Aarón debía lavarse con agua y vestirse de lino fino, es decir, de vestirse de una túnica blanca de lino fino. El sumo sacerdote Aarón primero se quitaba las vestiduras que eran para honra y hermosura. Luego tenía que lavarse con agua. Y en tercer lugar, tenía que vestirse de lino blanco. Estas vestiduras sin adorno prefiguran a Cristo en su santidad y en su humildad. El sumo sacerdote realizaba un trabajo en beneficio de toda la nación, pero lo mismo hizo el Señor Jesús. Jesús ocupó el lugar del pecador en la cruz. El acto de lavarse y de vestirse prefiguran la justicia y la santidad personal de Cristo. Jesucristo, Él es santo como víctima y como sacerdote. Como víctima inocente, Él tiene la capacidad de morir por otros, sin que la muerte tuviera ningún reclamo sobre Él. Él, aparte de ser santo y puro, la Escritura dice que no hubo maldad ni engaño en su boca. Él tiene la capacidad para morir sin que la muerte tuviera reclamo sobre él. Pero como sacerdote, la Escritura destaca su dignidad y su honra. Y es por eso que la Escritura dice, en forma inspirada por el divino autor, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él no tenía necesidad de hacer algo para llevar nada para ser. Es decir, no tenía que hacer nada para ser puro y sin mancha. Es decir, no tenía necesidad Cristo de lavarse con agua, ni de vestir lino fino. Él en esencia era y es, en esencia, en la práctica, el santo de Dios. Lo que Aarón hacía entonces, y lo que llevaba y lo que llevaba el baño y en la vestidura de su hábito no son más que débiles sombras de lo que Cristo es en su esencia, santo en sí mismo. Fíjese, apreciados hermanos, que el cambio de vestimenta, es decir, aquellas vestimentas que el sumo sacerdote tenía, que eran vestimentas preciosas para honra y hermosura, aquellas vestimentas que tenía el sumo sacerdote, que eran las vestimentas para honra y hermosura, estas vestimentas él tenía que sacarse estas vestimentas y vestirse tan solo de lino fino blanco para poder representar así la santidad y la pureza de Cristo. Pero
Este cambio de vestimentas que tenía que hacer el sumo sacerdote hace referencia también al cambio de papeles y de ambientes, cuando se dice que el Señor se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, el hecho de que Él se quitara estas vestimentas de honra y hermosura nos hacen pensar de que Él dejó las glorias magníficas. Hay un cambio de ambiente. Él dejó las glorias magníficas para venir acá, despojándose a sí mismo, tomando esa forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, humillándose, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este cambio de vestimenta habla de que Cristo deja las glorias eternas para venir a hacer esta obra de redención. Aún en su estado de humillación, fíjese, aún en su estado de humillación, podía prescindir de su deidad, donde la naturaleza divina no puede sufrir humillación. Por lo tanto, fíjese que Cristo se humilla no al hacerse hombre, sino cuando se hace un siervo. Es allí donde se humilla Cristo. Veamos la segunda ceremonia, apreciados hermanos. La primera ceremonia entonces era de que Aarón tenía que traer un becerro para expiación y un carnero para el holocausto y vestirse, quitarse las vestiduras que eran preciosas para honra y hermosura y vestirse de lino fino. Veamos ahora la segunda ceremonia, en qué consistía. Esta está en el texto 5, dice así: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Traía animales para él mismo y por su casa, como dice el texto 3, como también por el pueblo. Fíjese que esto los traía como ofrenda por el pecado. El becerro era para sí mismo y por su casa. Y los 2 machos cabríos eran para el pueblo. La verdad, apreciados hermanos, que no hay otra manera de acercarse a Dios sino mediante un sacrificio. El problema del pecado debe estar resuelto. El problema del pecado afecta a la conciencia individual del individuo. Y Dios no puede pasar por alto el pecado. Es allí el por qué se tenían que traer, ¿no es cierto?, los machos cabríos para el pueblo de Israel y el becerro para Aarón y su casa. La tercera ceremonia que se hacía en ese día está en el texto 6 y dice: y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. El sumo sacerdote, para poder quedar limpio, ofrecía primero un sacrificio por sus propios pecados. Tomaba el becerro para la expiación que era suyo y por su casa, ponía las manos sobre la cabeza del becerro para expiación, ¿no es cierto?, sobre la cabeza, y confesaba su mal sobre la cabeza del becerro y el mal de su casa. Luego tomaba el cuchillo y degollaba ese becerro que era por él y por su casa. Solo así Aarón, el sumo sacerdote, podía representar a aquel que habría de venir posteriormente para tomar sobre sí la carga del pecado de todos, es decir, Cristo, y ofrecerse a sí mismo sin mancha a Dios. No olvide usted que Aarón aquí está representando a Cristo. El texto 11 nos explica, ¿no es cierto?, que tomaba el becerro que presentaba por sí mismo y lo ofrecía en reconciliación por él y por su casa y lo degollaba. Vamos ahora a la cuarta ceremonia. Esta cuarta ceremonia está expresada desde el texto 7 al texto 11. Fíjese que en esta cuarta ceremonia tenía que traer 2 machos cabríos para hacer
presentados delante de Dios. Traía 2 machos cabríos que eran la expiación por el pueblo de Israel y los presentaba delante de Dios. Pero fíjese que echaba suerte sobre estos 2 machos cabríos. Uno lo tomaba como ofrenda para la expiación y otro lo dejaba vivo, y lo vamos a explicar más adelante de por qué. Ahora, podríamos preguntarnos, apreciados hermanos, ¿por qué se elegían 2 machos cabríos? Aquí hay algunas sugerencias importantes. Fíjese que primero se supone que por su olor desagradable que tenían estos machos cabríos. Y ese olor desagradable del macho cabrío es un símbolo de lo ofensivo que es el pecado para Dios. Eran animales hediondos. Por lo tanto, estos 2 machos cabríos que van a ser para expiación de los pecados del pueblo son un símbolo de del agravio que el pecado hace delante de Dios. El olor de los machos cabríos son desagradables, son de olor hediondo, y es un símbolo de lo ofensivo que es el pecado para Dios. Además, estos machos cabríos son animales irascibles, es decir, indomables. Ilustran así, de esa manera, la fuerza que tiene el pecado en el hombre. El hombre es rebelde, es irascible, no obedece a Dios, no se sujeta a Dios. Por lo tanto, estos machos cabríos que eran irascibles e indomables representan la fuerza del pecado en el hombre. Y además, fíjese que estos machos cabríos son una figura de la naturaleza caída del hombre. El ser humano tiene una naturaleza indómita, indomable, y es incontrolable su pecado. Y es por eso que se toman estos 2 machos cabríos. El primer macho cabrío, fíjese, apreciados hermanos, simboliza a Cristo como víctima inocente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, expresa la Escritura en forma inspirada cuando fue presentado, ¿no es cierto?, por Juan el Bautista, reconociendo de que Cristo era el Mesías. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este primer macho cabrío que habría de ser muerto representa y simboliza a Cristo como una víctima inocente. Los sufrimientos y la muerte de Cristo es expiatorio. Los sufrimientos de Cristo no eran propios, le fueron transferidos. La muerte de Cristo es una muerte expiatoria porque la culpa le es transferida, nuestra culpa le es transferida a Él. Su muerte es expiatoria porque extingue el pecado. Su sangre derramada nos limpia nuestras conciencias para poder servir al Dios vivo y verdadero. De una manera vicaria, es decir, de una manera sustitutoria, es decir, de una manera sustitucionaria, que reemplaza a otro, que representa a otro. Él murió en lugar del culpable, es decir, Él murió por mí. Veamos ahora la 6ª ceremonia que está descrita en el texto 12 y el texto 13. Volvemos a leerla para poder recordar. Dice así: después de haber muerto el macho cabrío, ¿verdad?, que después de haber traído estos 2 machos y haber echado suerte sobre ellos, ¿no es cierto?, escogiendo uno para expiación, para matarlo, y el otro para poder dejarlo vivo, la Escritura dice: después tomará un incensario lleno de las brasas del fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Aquí vemos que Aarón entraba al lugar
santísimo con el incensario, pero con el incensario con las brasas tomadas del altar de bronce. Observe, el altar de bronce es este altar que está a la puerta del tabernáculo. Con las brasas del altar que están aquí a la puerta del tabernáculo, como se ve aquí en la figura, él tomaba las brasas de este altar y, ¿no es cierto?, prendía el incensario que tenía en su mano. Con el incensario, con las brasas tomadas del altar del holocausto, del altar de bronce a la puerta del tabernáculo, entonces entraba al lugar santísimo para poder llenar ese compartimiento con incienso, y la escritura dice, para que no muera. Esta era la primera vez que entraba Aarón al lugar santísimo en ese día. ¿Con qué sentimiento de indignidad entraba a la presencia de Dios? Con temor y reverencia, sabiendo que si no cumplía las instrucciones, moría. Aarón estaba en el lugar santísimo, en el lugar de la morada de Dios, en el lugar de la gloria de Dios. Y la oscuridad natural y la nube de incienso estaban destinadas para poder velar, para poder cubrir y tapar ese lugar. ¿Ah? No olvide usted que en este habitáculo estaba oscuro, y el hecho de entrar con el incensario y llenar ese habitáculo lleno de humo, ese humo estaba destinado a velar la indignidad del sacerdote al presentarse delante de Dios. Además, la oscuridad que había allí tapaba la gloria de Dios, y esta cobertura del propiciatorio, ¿no es cierto?, con la nube de incienso, era un símbolo de que quedaba cubierta la gloria divina, para que en lugar de descargar la ira sobre el pecador, para descargar Dios su ira sobre el pecador, Dios pudiera aceptarlo en su plenitud de su gracia. Y esta aceptación se verifica con el ritual que sigue a continuación. La sexta ceremonia que está descrita en el texto 14, esta es la parte principal de la ceremonia. Dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. No olvide usted que el propiciatorio, el arca, estaba en el lugar santísimo. Usted se acuerda del arca, ¿verdad? Aquí hay una figura, vamos a poner una figura del arca, del pacto. Ahí está el arca del pacto. Este es el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Entonces Aarón tomaba la sangre del becerro, la cual había sacrificado por sus propios pecados, y por segunda vez entraba al lugar santísimo, aquel habitáculo donde estaba lleno de humo todavía, y rociaba la sangre sobre el propiciatorio, sobre el propiciatorio. El propiciatorio viene a ser la bandeja de arriba de esta arca. Y la rociaba la sangre primeramente hacia la parte alta y luego 7 veces a la parte baja del propiciatorio. Esto nos habla de la eficacia de la sangre, en el cual tenemos redención por su sangre, dice la Escritura, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz es una sangre eficaz. Todo acercamiento a Dios tiene que tener como fundamento un sacrificio, y la base del perdón es la sangre derramada de una víctima inocente. Ese es el fundamento por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios. El texto 15 de Levítico 16 nos habla de la séptima ceremonia de ese día. ¿Qué dice el texto 15? Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo,
y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Entonces, Aarón salía al atrio, salía del lugar santísimo hacia afuera, hacia el atrio, degollaba aquí en la puerta del tabernáculo el macho cabrío, el cual era por el sacrificio del pecado del pueblo, tomaba la sangre del macho cabrío y volvía a entrar por tercera vez al lugar santísimo, y esa sangre la volvía a esparcir nuevamente sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, exactamente igual como lo había hecho la primera vez, con la sangre del becerro que era por su casa. Pero ahora era la sangre del macho cabrío que fue derramada por los pecados del pueblo. Y esparcía la sangre aquí sobre el propiciatorio, la bandeja sobre el propiciatorio y debajo del propiciatorio 7 veces. Todo acercamiento a Dios tiene que tener este fundamento del sacrificio. Dios desea que el hombre le conozca, pero el sacrificio no puede faltar. Dios desea que el hombre sea salvo, pero el sacrificio no puede faltar. Dios desea que el hombre le conozca y el sacrificio no puede faltar. El sacrificio era necesario porque el pecado es una realidad y porque la santidad de Dios también es una realidad. Dios desea perdonar al hombre, pero no puede pasar por alto el pecado. Y además la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. La base del perdón es la sangre derramada de una víctima inocente. Primero, Aarón tuvo que derramar sangre de una víctima inocente, de un becerro, y lo presentó en el holocausto, derramó la sangre de esa víctima inocente para poder él ser perdonado y entrar al lugar, a la presencia de Dios. Y luego tuvo que tomar la sangre del macho cabrío, tuvo que derramar la sangre de un macho cabrío inocente, como víctima inocente, para poder perdonar los pecados del pueblo delante de Dios. Y aquí aparece en vigencia, apreciados hermanos, el gran principio bíblico que la Escritura dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hay que destacar, apreciados hermanos, cómo, cómo tenían que ser las víctimas que se ofrecían. Tenían que ser limpias, es decir, estos animales eran sin defecto. La noción de la entrega de una víctima inocente era el elemento básico en casi todos los sacrificios del Antiguo Testamento. El perdón se concede sobre la base de la sangre derramada, porque ella es un testimonio que ha sido entregada a una vida en lugar del culpable. Esta sangre se derramaba sobre el lugar más importante del santuario, sobre el propiciatorio. Es aquí donde estaba la presencia de Dios. Por lo tanto, esta sangre era derramada en el lugar más importante del santuario, sobre el propiciatorio. A los costados del propiciatorio estaban estos querubines, como usted puede ver, eran los querubines de gloria. Estos querubines están asociados con la vindicación de la santidad de Dios, en contra de la soberbia del corazón del hombre. La sangre del macho cabrío, lo mismo que la del becerro, era esparcida encima y delante del propiciatorio, es decir, delante del trono de Dios. Y todas las exigencias de este trono santo eran satisfechas por la sangre de expiación. El perdón se podía otorgar porque esta sangre respondía a todas las exigencias de la santidad de Dios. Es así entonces como esta ceremonia prefigura la sangre de Cristo
Y la sangre de Cristo, apreciados hermanos, asegura la restauración, ha sido ofrecida a Dios y esparcida y aceptada según toda perfección, ha sido entregada la vida del Señor en un olor suave y el valor de Cristo delante de Dios es inconmensurable y es por eso que la Escritura dice que somos aceptos en el amado. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Aarón entraba al lugar santísimo y al entrar al lugar santísimo se indican dos grandes lecciones aquí, apreciados hermanos. Al entrar se indica aquí dos nuevas lecciones. Primero, la sangre es la que brinda acceso a Dios. Esto es el aspecto de mayor importancia. El esparcimiento de la sangre sobre el propiciatorio, en el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios, unido al hecho de que posteriormente el sumo sacerdote salía con vida, es un símbolo muy expresivo de que el sacrificio había sido aceptado por Dios. Esto es el anticipo de la gran verdad que siglos después declararía el autor inspirado por el divino autor: Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Como segundo punto de importancia, todo el pueblo lograba acceso a Dios mediante un representante. Podemos imaginarnos entonces con qué sentido de indignidad el sumo sacerdote levantaba el velo. Entraba sabiendo que el Dios de gracia había provisto la sangre para que un pecador como él pudiera ministrar en la presencia de Dios sin perder la vida. Esta sangre era llevada adentro al lugar santísimo y era cosa santísima. Solo mediante ella el sumo sacerdote podía entrar a la presencia divina. La sangre que asegura la salvación al hombre es la sangre que Cristo ha derramado en la cruz. Es la sangre de Cristo la que asegura la salvación de la iglesia. Es la sangre de Cristo la que asegura la salud de la congregación. Es la sangre de Cristo derramada en la cruz en la que asegura la restauración y la bendición del hombre en el día de hoy. La sangre de Cristo ha sido ofrecida a Dios y ha sido esparcida y ha sido aceptada conforme a la apreciación que Dios hace del sacrificio de su Hijo. Por la potencia de esta sangre, la de Cristo, Dios puede cumplir todos sus consejos eternos de gracia, puede salvar a la iglesia y puede rescatar la vida del más vil pecador o del hombre más arruinado espiritualmente. Es la preciosa y altamente evaluada, es la sangre. Tal es el sentido que tiene el texto allá en Primera de Pedro, capítulo 1. Esa sangre es infinitamente preciosa, altamente evaluada. Cristo ha entrado en el santuario celestial en favor de un pueblo propio. Ha entrado por su propia sangre, más por su sangre, dice, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Él nos salva derramando su sangre, pero además nos salva entrando en los cielos como nuestro sumo sacerdote. Cristo ha entrado a la esfera en un ámbito celestial para interceder por un pueblo propio. Lo que apagó la ira de Dios no fue la vida sin mancha de Cristo, sino el derramamiento de su sangre en esa cruz del Calvario al morir. La Escritura dice que Él fue entregado por nuestros delitos y resucitado por nuestra justificación. Fíjese que la última ceremonia que hacía el sumo sacerdote ese día está descrita en el texto 20 al 22. Luego Aarón hacía traer el macho cabrío que había quedado vivo y el que había sido elegido por la suerte de Azazel. Ponía las manos sobre la cabeza de este macho cabrío que había quedado vivo y confesaba sobre él los pecados del pueblo.
El animal era llevado al desierto, a un lugar desolado, a un páramo. Este segundo macho cabrío expresa un aspecto esencial de la expiación. La culpa es transferida a otro. Otro es el que lleva la culpa, tal como Cristo la llevó en la cruz. El resultado de la expiación entonces de este segundo macho cabrío consiste en alejar el pecado del pecador, tal como Cristo dijo en la cruz, consumado es. Y cuando lo dijo, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, abriendo este lugar santísimo que antes estaba velado. La verdad, apreciados hermanos, que las palabras humanas son insuficientes. Solo me referiré, para terminar, lo que dice Isaías 53. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y por su vida, y puso su vida en expiación por el pecado. Oh, que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y que eh, este pequeño estudio de compartirlo haya sido de provecho para todos vosotros. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y muchas gracias por vuestra atención.